Relaciones Exteriores, el senador Héctor Vasconcelos, y por supuesto el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, al senador Raúl Bolaños Cacho. A continuación, daremos pase de lista a las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas para verificar el quórum. En primer término, me permito informar que de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte se encuentran 9 integrantes de la misma, por lo cual hay quórum legal para iniciar esta sesión. Enseguida le solicito a los presidentes de Comisión de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático informen del registro de asistencia de sus respectivas comisiones para verificar el quórum. Entiendo que para abreviar no vamos a mencionar a cada uno de los legisladores, pero tenemos quórum de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Le informo que de parte de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático hay 8 senadores presentes, por lo tanto hay quórum. Senadora Presidenta. Muchas gracias. Siendo las 17:33, damos inicio a la reunión de Comisiones Unidas. Solicito al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que dé lectura a la propuesta de orden del día. Doy lectura al proyecto de orden del día, senadora presidenta. Número 1, pase de lista de las senadoras y senadores presentes. 2, declaratoria de quórum. 3, lectura del proyecto de orden del día. 4, aprobación del orden del día. 5, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que el Senado de la República aprueba el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en las ciudades de México, Washington y Ottawa el 30 de noviembre, el 11 y el 18 de diciembre de 2018. Número 6, asuntos generales. 7, clausura de la reunión. ¿Es cuánto, senadora presidenta? Muchas gracias, presidente. Por lo tanto, se somete a discusión la propuesta de orden del día. ¿Alguna senadora o senador que desee hacer el uso de la voz? No habiendo quien haga uso de la voz, solicito al senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores someta a votación la propuesta de orden del día. Procedo a consultar en votación económica si se Senadora presidenta, se aprueba el orden del día. Muchas gracias, senador presidente. Queda aprobado el orden del día. El punto número 5 del orden del día corresponde al acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en las ciudades de México, Washington, D.C. y Ottawa, el 30 de noviembre, el 11 y 18 de diciembre del año 2018. En este sentido, le solicitaría al secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, el maestro Javier Brown, que nos brinde una breve explicación sobre el proyecto de dictamen. Adelante. Con su venia, señora presidenta. Este es un instrumento que está identificado con el número de asunto 1934 de la mesa directiva. Es un acuerdo trilateral en materia ambiental que moderniza un instrumento anterior y, en este caso, la mesa directiva, que recibió un instrumento apenas hace unas semanas, nos turnó a las comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. El instrumento tiene varios objetivos en el ámbito de la cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá.
moderniza el acuerdo anterior que se dio a raíz del tratado anterior, lo moderniza en los términos del nuevo instrumento internacional, el TEMEC, busca fortalecer la cooperación entre las partes, promueve la cooperación en diferentes ámbitos en materia ambiental y, en lo fundamental, el instrumento para poder abocarnos a lo que fue la dictaminación. Se hizo un análisis de la constitución política, de las leyes secundarias y de los instrumentos internacionales para determinar que el instrumento fuera viable constitucional, legalmente, y que también estuviera de acuerdo con otros instrumentos que el gobierno mexicano ya ha firmado y que este Senado de la República ha aprobado. Y con fundamento en esto se llegó a la conclusión de que es un instrumento viable y procedente, debido a que moderniza los términos del acuerdo anterior que había en materia ambiental entre los tres países. Y entre los aspectos más importantes de modernización, además de que los órganos que se integran, el Consejo y Comité, son órganos que ya se establece la paridad de género y una representación proporcional de las regiones que han firmado, las partes que han firmado el tratado. Además, incluye temas novedosos como, por ejemplo, protección de datos personales y manejos de información, gobernanza gubernamental, el tema de la baja de las emisiones, los compuestos para bajar emisiones, el sostenimiento de la biodiversidad y del hábitat, el crecimiento verde, desarrollo sustentable, y también incluye ámbitos de oportunidad para la participación del sector público. De hecho, es un instrumento que está en armonía con la continuidad de la política ambiental del gobierno mexicano. Es un instrumento que también permite realizar de manera más plena el derecho al medio ambiente, como está establecido en el artículo 4 constitucional, y también está en armonía con diferentes leyes secundarias que regulan la materia ambiental. Por lo tanto, la conclusión se propone a este Senado de la República, al Pleno, que el Senado de la República apruebe el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en las ciudades de México, Washington, D.C. y Ottawa el 30 de noviembre, el 11 y el 18 de diciembre de 2018, respectivamente. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, secretario técnico. Debo comentar que se elaboró un proyecto de dictamen que fue puesto a consideración de la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente, quienes le hicieron algunas modificaciones y lo enriquecieron con propuestas, los cuales fueron integradas al dictamen que finalmente se está presentando. Enseguida someto a discusión el dictamen. ¿Alguna senadora o senador que desee hacer uso de la voz? Adelante, senadora Beatriz Paredes. Yo solo quiero hacer algunas preguntas. Desde luego, reconociendo la seriedad y responsabilidad de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte y su convocatoria a ambas comisiones, es una reunión tripartita de comisiones que es muy compleja. Gracias. Pregunta 1. ¿En qué se vincula este acuerdo con el TEMEC? ¿Plantea cuestiones que están en el TEMEC? ¿Se adelanta al TEMEC? ¿O es diverso? ¿Es vinculante con el TEMEC en cuanto a algunos temas que estén aquí y no estén en el TEMEC? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Es vinculatorio? Y si es vinculatorio, ¿presupone algunas reformas a las legislaciones nacionales de los tres países, o no es vinculatorio y solo la estructura de cooperación que quede establecida es lo relevante? Y una pregunta más específica, no lo encontré en mi revisión, pero confieso que fue una revisión superficial. El tema de pesca. En el tema de pesca a mí me preocupa mucho la regulación medioambiental
de América del Norte, porque a veces la regulación medioambiental de América del Norte en el tema de la pesca en aguas nacionales ha sido muy restrictiva y ficticiamente restrictiva. Entonces, me gustaría saber qué pasa con el tema de pesca. Estas son preguntas. ¿Me apoyas, Javier? Con la venia de la presidenta, le doy respuesta puntual a las 3 preguntas de la senadora. Muchas gracias por sus preguntas, senadora. Se vincula con el TEMEC, de hecho es un instrumento que toma en cuenta lo que está ya aprobado del TEMEC, y hay muchas disposiciones que directamente remiten al TEMEC y al capítulo medioambiental. Hay esquemas de seguimiento y esquemas de colaboración en materia ambiental con respecto al capítulo específico del TEMEC previstas en el instrumento de cooperación trilateral. Eso con respecto al TEMEC es señalado en varias partes y hay revisiones, bastantes revisiones a diferentes apartados del capítulo medioambiental del TEMEC. Lo segundo es vinculatorio para las 3 partes y sí presupone adecuaciones a los marcos jurídicos. En consecuencia, hay un apartado dentro del instrumento internacional donde se crea un mecanismo para la colaboración en materia regulatoria para efectos de las legislaciones ambientales de las 3 naciones. Y lo tercero, bueno, para el tema de la pesca en particular, trae disposiciones específicas sobre protección de las especies y por eso está en armonía también con algunos otros instrumentos que se habían previsto. Y en materia de pesca lo que trae en lo fundamental es la protección de las especies acuáticas. Eso es en lo fundamental lo que trae. No lo han aprobado en el Congreso norteamericano. Este instrumento está aprobado aquí, se aprobaría aquí primeramente. Pero lo tienen que ratificar en el Congreso norteamericano. Tendrán que ratificarlo. No lo han aprobado. No, porque este instrumento está vinculado a la operación al TEMEC. Y es un instrumento que, de hecho, aprobándolo nosotros, queda ya vinculado para nosotros al TEMEC. Y en el caso de Canadá y en el caso de Estados Unidos, como esa raíz, este instrumento surge posteriormente al TEMEC, se requiere la aprobación del TEMEC para que este instrumento también pueda tener vigencia en las 3 naciones, debido a que remite al TEMEC en muchos apartados. Entonces, sí presupone el instrumento que primero se dé una aprobación de facto del TEMEC para que sea plenamente operativo. Disculpen, ¿qué artículos está lo de pesca? Hay una parte de cooperación, es el título, es el tercero, donde está la cooperación. Si usted ve el dictamen, ahí viene en el índice la parte de cooperación y también viene señalado en el dictamen que hay una parte con respecto a pesca. Esa parte tercera de cooperación es donde se establecen los diferentes biodiversidad, desarrollo sustentable, es la parte sustantiva, porque la parte primera es de objetivos, la parte segunda es todo lo que se refiere a los mecanismos que ya existen, y en esa parte lo único que hace es que simplifica los mecanismos ya existentes, como el Consejo y el Comité. La tercera parte del instrumento no trae como un tal un artículo, trae diferentes ámbitos de cooperación y ahí en esa tercera parte, ahí viene la parte relativa a pesca. Es la tercera parte del instrumento internacional. ¿Le pidieron alguna opinión a la Comisión de Agricultura y Pesca? No, solamente se mandó hacia medio ambiente y no vino Yo respetuosamente me reservaría los artículos que tienen que ver con pesca. Aquí está presente la secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, solamente desde el punto de vista de cuidado al medio ambiente, qué fue lo que fue considerado respecto a la pesca sustentable. En materia de pesca, senadores, se establece en el TECMEC, el que ya fue aprobado aquí por el Senado de la República, en el capítulo 24 se establecen algunos de los aspectos en materia de el cuidado de la pesca, sobre todo porque hay especies que están obviamente conectadas entre Canadá, Estados Unidos y México, y se busca también acabar con los subsidios que terminan perjudicando a la pesca, pero en realidad está de acuerdo, tanto el TECME como el Acuerdo de Cooperación están de acuerdo a la legislación nacional actual vigente en materia de pesca. Perdón, ofreciendo nuevamente una disculpa porque esto lo debí haber hecho a mayor profundidad. El problema es que hay un antecedente muy dramático, lo recordarán,
que fue que con motivo de la protección al delfín nos pararon la pesca del atún. O sea, hay una historia previa vinculada a especificaciones medioambientales, comillas, que no coincidíamos las partes y fue motivo del famosísimo embargo atunero. Entonces, simplemente lo quiero revisar con mayor cuidado. También si se adquieren algunos compromisos de políticas específicas, pues la gran batalla de los pescadores chiquitos es que no desaparezca el subsidio al diésel. O sea, pesca tiene su entramado. No quiero ahorita profundizar, simplemente me lo reservo en lo particular para revisarlos con mayor cuidado. Muchas gracias, presidenta. Saludo también a los presidentes y a mis compañeras y compañeros. Creo que aquí sí hay un tema de pulcritud jurídica que tenemos que tener muy clara y voy a tocar algunos puntos que ya tocó la senadora Beatriz Paredes. A ver, cuando en 1993 se negocia el Tratado de Libre Comercio, se cierra, lo firman los 3 países, que es un poco lo que nos pasó hoy por hoy con el TEMEC. Y después se hacen unas adendas o cambios a los mismos. Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué hacemos con el tratado? Vamos a volverlo a negociar. Y lo que se encontró en aquel momento fue los famosos acuerdos paralelos. Se hicieron 2 acuerdos paralelos, el medioambiental y el laboral. Y esos acuerdos paralelos se volvieron a pasar a los congresos, se aprobaron, y ese es el Tratado de Libre Comercio que tenemos desde 1994. Y entonces, lo que ahorita nos están presentando, es muy importante que tengamos la nitidez jurídica de qué estamos revisando. Porque esto se dice que sustituye al acuerdo paralelo del 94. Si sustituye, o del firmado en el 93, si sustituye al acuerdo paralelo, entonces es muy pertinente y es mucho más profunda la pregunta que hizo la senadora Beatriz Paredes. ¿Qué estamos tratando aquí? Cuando uno aprueba un acuerdo paralelo, normalmente en el Senado es difícil que ya se le hagan modificaciones porque ya es una negociación hecha entre los 3 países. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el estado actual de la negociación de este instrumento entre los 3 países? Y si aquí estamos en posibilidades de ponerle, quitarle, subirle y bajarle, y entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a volver a negociar con Canadá? ¿Se va a volver a negociar con Estados Unidos? Y ahí implica una complejidad de un entramado como el que acaba de describir la senadora Paredes, que es verlo agricultura, verlo pesca, verlo medio ambiente, verlo relaciones exteriores, verlo consultoría jurídicas. O sea, lo deben de ver unas 20 áreas en cada uno de los 3 países. Entonces, sí tenemos que tener claridad. Este instrumento, ¿qué carácter tiene desde el punto de vista de estado de las negociaciones entre los 3 países y qué se espera de este Senado de la República? Esa es la primera. La segunda es, si sustituye al acuerdo paralelo, entonces es muy importante saber qué es. Y vuelvo otra vez al punto que tocó la senadora Beatriz Paredes. Es un acuerdo paralelo, así lo vamos a llamar, es una adenda. ¿Y es una adenda a qué? Al TEMEC. Y entonces México ya está aprobando incluso hasta un acuerdo paralelo al TEMEC cuando ni siquiera ha sido aprobado en Estados Unidos y en Canadá. Creo que hay un tema también ahí jurídico que tendríamos que revisar. El subsecretario Seade comentó públicamente hace 2 o 3 días que era probable que se estuvieran negociando 3 acuerdos paralelos al TEMEC, uno sobre medio ambiente, otro sobre temas laborales y otro sobre la industria farmacéutica. La pregunta es, ya nos están sometiendo aquí un acuerdo paralelo y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a modificar con lo que nos acaba de comentar el subsecretario Seade? Porque si se está negociando todavía este documento como acuerdo paralelo, implica que este no va a ser el final. Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué estamos haciendo con este documento aquí? A ver, yo conceptualmente lo veo bien, lo leí, es un buen documento. El tema es que tenemos todos estos problemas o cuestionamientos legales que tendríamos que tener muy claros antes de meternos aquí a aprobar un acuerdo que no sabemos si es acuerdo, que no sabemos si es adendum. Digo, se llama ECA y está sustituyendo a la CAN. Eso está a todo dar, pero ¿este acuerdo qué es?
es un adendum al TEMEC, es un nuevo acuerdo paralelo. Ya estamos en condiciones de empezar a negociar y a aceptar un acuerdo paralelo al TEMEC. ¿Qué va a pasar con las subsecuentes negociaciones que se están dando en lo que estamos aquí sentados para esos acuerdos paralelos en materia laboral, ambiental y en materia de industria farmacéutica? Entonces, simplemente… qué bueno que lo estemos discutiendo y qué bueno que lo hayan sometido a nuestra consideración, pero creo que sí tendríamos que tener una claridad muy, muy precisa de saber qué estamos haciendo aquí, qué estamos discutiendo aquí, qué carácter jurídico va a tener, cuál es su vinculación con el TEMEC y en qué estado está en términos de la negociación de los 3 países, qué tratamiento le va a dar Estados Unidos, qué tratamiento le va a dar Canadá. Entonces, perdón que me esté metiendo a tanta técnica jurídica de tratados, pero sí es un tema creo que fundamental antes de que empecemos a ponerle una coma, quitarle un punto, pues, ¿no? Y esto, ¿en qué manera va a sustituir? Porque no se dice en ningún lugar que esto va a sustituir al acuerdo paralelo, ni que sea un acuerdo paralelo. Entonces, pues todas esas preguntas me quedan. Y luego en el texto se habla que Estados Unidos ya actualizó su marco jurídico, por ejemplo, en materia de energía nuclear. Y que a raíz de eso es que se está haciendo este documento, pues, y que actualizó Estados Unidos en materia de energía nuclear, y cuál es nuestra legislación en materia de energía nuclear, y qué tipo de adecuaciones vamos a tener que hacer o estamos sujetos a hacer. Creo que sí es un tema que tiene que ver reitero, con la parte más profunda del tratamiento de derecho internacional de este instrumento y por ende del mandato que tenemos en estas comisiones para poderlo estudiar y en ese sentido para poder opinar y en su caso discutirlo, aprobarlo, lo que sea. Muchas gracias. Adelante, Se encuentra entre nosotros esta tarde alguien de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la señorita Estefaní Platas. No sé si querría hacer algún comentario sobre esto que estamos discutiendo, es decir, cómo se relaciona esta cuestión, este acuerdo, con lo que está precisamente en esta semana negociando el doctor Seade en Washington, que yo entiendo que más que varios adenda, es un solo adendum que va a incluir los distintos temas que la senadora Rubio acaba de referir. No sé si quisiera usted comentarnos algo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto González, director general adjunto de vinculación con el Congreso. Y pues definitivamente tendríamos que hacer la consulta al área correspondiente. Estaríamos imposibilitados en este momento de poderle hacer la respuesta. Tendríamos que hacer la consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a la Consultoría Jurídica, para poderle dar la adecuada respuesta. A mí me parece, para concluir esta etapa de la conversación, que quizás sería mejor esperar al regreso del subsecretario Seade, quien además regresa, tengo entendido, hoy por la noche, de modo que en 24 horas podemos saber qué es lo último que se ha abordado en Washington, ¿verdad? Sí, pero está primero. Gracias. Gracias. A ver, la senadora Nancy de la Sierra. Trataré de ser muy breve porque efectivamente también traía cuestionamientos en relación al mismo tema, solo creo que tampoco valdría la pena la siguiente reunión, que efectivamente es un acuerdo sobre la cooperación de uso pacífico de energía nuclear, de lo que se refería la senadora. ¿Qué me preocupa? Que al final el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que nosotros ya ratificamos en este Senado, no ha sido ni vemos luz verde para que se ratifique por Estados Unidos y Canadá en los próximos momentos. Yo tuve la oportunidad de participar en la reunión del G20 y de los presidentes de los parlamentos del G20 y tuvimos una reunión privada con el diputado de Estados Unidos y el senador y muy honesto, el diputado nos decía, no es momento, las elecciones no son momento de ratificar el TEMEC. Y Canadá también fue muy claro en decir, mientras Estados Unidos no apruebe el TEMEC, nosotros no vamos a hablar del mismo. Entonces, efectivamente hay un capítulo muy bien explicado. Yo tuve también la fortuna de pertenecer a la mesa de análisis del TEMEC antes de la firma de los 3 presidentes y este capítulo que contiene el TEMEC de medio ambiente está muy claro dentro del TEMEC. Este es un acuerdo, pero está muy claro cómo funcionaría cada área y cómo
trabajaríamos. Digo, al final, yo que estoy metida mucho en lo de la Agenda 2030, pues me encanta que hoy hablemos de la modernización del Telecam al TEMEC, y este acuerdo se tiene que readaptar porque, bueno, no podemos hablar de lo que hace 25 años nos preocupaba y lo que hoy nos ocupa, que es el agua limpia, el saneamiento, la energía, el equilibrio ecológico, el cambio ambiental, la vida submarina, como ya lo mencionaban, y la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, yo sí no sé qué tan urgente es la aprobación de estos acuerdos, pero sí esperaría en una primera instancia a que los 3 países firmáramos el Tratado Marco de Libre Comercio y entonces luego podamos discutir y hablar de firmar este tipo de tratados que nos permiten saber que tenemos una mejor relación, que estamos adecuando, pero si no entra en razón el TEMEC, no van a tener cabida estos acuerdos, o sea, no van a poder existir sin la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, es mi opinión, no quisiera abonar más, aunque sí me parece importante que esperáramos la ratificación. Al final, como bien lo han dicho mis compañeras senadoras que me antecedieron, el acuerdo está bien definido. Quienes conocemos la parte ambiental, de cooperación ambiental del TEMEC, pues está maravilloso, ojalá y lo logremos algún día y ojalá los 3 países pugnemos por una mejor calidad del aire, en fin, pero sí creo innecesario en este momento ratificar este tipo de acuerdos cuando el TEMEC no está siendo la prioridad de los otros 2 países. Con la vigencia que tiene el Telecam, mientras no se modifique y se cambie, pues parece que no tienen prisa como nosotros. Muchas gracias. Gracias, senadora. El senador Narro, adelante. Entendemos que precisamente el día de hoy se inició ya en forma abierta el juicio político en Estados Unidos contra Donald Trump. Entendemos también que hoy, bueno, que hay una negociación entre el equipo del Ejecutivo y el Congreso y Nancy Pelosi para abordar el tema del TEMEC, o sea que hay una negociación donde hay una serie de planteamientos, entre ellos el tema farmacéutico, el tema de los medicamentos, entre el Ejecutivo y sobre todo el grupo encabezado por Nancy Pelosi. Y también tenemos claro que Estados Unidos hizo un pronunciamiento recientemente sobre el tema de salirse del Acuerdo de París, que es el tema del medio ambiente, y el tema que tiene que ver con el calentamiento global. No se precisa mucho en el documento tampoco el tema del uso de pesticidas y de agroquímicos que han sido prácticamente ya vetados por los organismos internacionales y que aquí en México las empresas norteamericanas siguen distribuyéndolo, aunque ya prácticamente en Estados Unidos no se vende. Entonces, sí es muy importante revisar este documento con atención. Yo soy el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y creo que sería muy importante pues, tener una opinión sobre este tema, o sea, dar una opinión sobre este tema, porque tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la pesca, tiene que ver con la ganadería, y tiene que ver con todo el problema de que Estados Unidos prácticamente no ha aceptado, por eso está planteando salirse del Acuerdo de París, tomar medidas para la preservación y la conservación y el fortalecimiento del tema ecológico en Estados Unidos. Entonces, este es un tema que yo creo. Ahora, si están ellos en el marco de la negociación, el Ejecutivo Nacional y el gobierno de Estados Unidos, yo creo que meterle ahorita más temas no nos va a ayudar a nosotros mismos. Creo que hay que esperar a que termine esta fase de negociación, entonces ya vemos los otros temas restantes. ¿Es cuanto, Presidenta? Adelante, senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Yo quiero ser muy breve. Obviamente yo pertenezco a una comisión meramente técnica, que es medio ambiente, y no tenemos tanta familiaridad con los instrumentos internacionales. ¿Qué propongo yo?
Creo que no hay condiciones para hacer ninguna aprobación en este momento, pero sí me gustaría tener un pequeño taller con los especialistas para desmenuzar cada uno de los temas, ver los alcances, sus implicaciones, antes de volver a venir a esta reunión, porque hay demasiadas dudas, donde debe de estar la gente de Cancillería, donde deben de estar los secretarios técnicos, y entonces sí traer ya pues unas propuestas mucho más concretas, con muchas de las dudas aclaradas en este taller, y no hacer esta reunión próxima, pues nunca terminarla, ¿no? Esa es mi propuesta concreta. Gracias, senadora. La senadora Claudia Ruiz Massieu, por favor. Muy breve, en el mismo sentido que todas mis compañeras. Creo que valdría mucho la pena que pudiese alguien, en principio de Cancillería, y ojalá fuese el subsecretario, de hecho las senadoras del PRI hemos hecho llegar una solicitud a la mesa directiva en este sentido, pues que nos vengan a poner al día de estos acuerdos paralelos, que está un poco pues incierta la naturaleza por las propias declaraciones que ha hecho el subsecretario al respecto, que se están llevando a cabo, saber en qué van, pues obviamente el Senado tendrá que conocerlo, y desde luego también con la propia Cancillería y la Semarnat, como dice la senadora Gálvez, pues tener claridad de cómo se insertaría este documento en nuestro marco jurídico y con las obligaciones que ya tenemos en relación a otros instrumentos, pero también en relación a los objetivos de desarrollo sustentable y demás, porque pues es amplísima el número de materias que abarca, y yo creo que pues tiene que estar armonizado también con lo que está haciendo el propio gobierno de la República. Digo, yo simplemente veo que habla de energías sustentables y desarrollo sustentable y bajar la emisión de gases, y no estoy muy segura que sea coherente con la política energética que tiene el gobierno de la República. Entonces creo que sería importante entender, por un lado, cómo va la negociación y en qué consiste, y por otro lado, el alcance de este acuerdo, pues cómo se inserta ya en el entramado jurídico que tenemos y de responsabilidades y obligaciones internacionales, pero también nacionales, y los objetivos propios del gobierno de política ambiental y energética. Gracias, senadora. El senador Vasconcelos, adelante. Sí, justamente la senadora Ruiz Massieu acaba de hacer referencia ya a algo que iba yo a proponer enseguida, que es que podamos invitar al subsecretario Seade, quien, repito, regresa hoy en la noche de Washington, para que en los próximos días nos dé una actualización de lo que habló y negoció en aquella ciudad. Y si me permite ser el conducto, o quizá la senadora, yo con muchísimo gusto le transmito la invitación, o le transmitimos conjuntamente una invitación para venir. Muy bien. Gracias. Gracias. A ver, senador Raúl Bolaños Cacho. Adelante. Gracias, presidenta. Informar, la Comisión de Medio Ambiente hizo un análisis meramente técnico del documento que recibimos de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, sabedores que hay una negociación importantísima en su curso, en el cual el Ejecutivo es el único, por lo que nos damos cuenta ahora, que tiene conocimiento del estado actual que guarda dicha negociación. Entonces, yo creo que antes de poner temas sobre la mesa, es importantísimo que nos diga el Ejecutivo cuál es el estado de la negociación, porque es muy probable que el documento que nos enviaron ustedes sea derivado de una negociación ya con Estados Unidos o con Canadá. Por eso no podemos profundizar en muchos temas, porque estaríamos obstruyendo quizá la negociación que está haciendo el Ejecutivo. Entonces yo creo que antes de que firmemos este documento estemos informados de en qué momento procesal de la negociación estamos y hasta dónde podemos llegar, porque si no, como lo mencionó la senadora Vanessa Rubio, vamos a estar dando pasos de cangrejo hacia adelante y luego hacia atrás cuando nos digan que no aceptaron en Estados Unidos lo que nosotros estamos aprobando. Muchas gracias. Ustedes conocen más de la situación de la profundidad, en la situación de la cooperación ambiental, pero realmente es una situación aclaratoria. Yo sentiría que aquí hay dos documentos, no solo uno de medio ambiente, ¿no? Una es la situación de la comparación ambiental entre los gobiernos de Estados Unidos,
mexicanos de América y Canadá, y está la cooperación de usos pacíficos para el uso de la energía nuclear. Son dos cosas. Ese es para las... Hay dos acuerdos que se van a aprobar. Ahorita estamos solamente en el tema de medio ambiente. Aún no son. Muchas gracias. Debo comentarles que este instrumento fue turnado aquí al Senado de la República hace un par de semanas. Según entiendo, por lo que hemos estado aquí compartiendo, que lo platiqué con la senadora Vanessa Rubio y con el senador Vasconcelos y con el senador Bolaños, aparentemente en la última semana se han emitido comunicados o se ha comentado por parte del subsecretario que se está como viendo la posibilidad de la renegociación en virtud de que el Congreso estadounidense está solicitando revisión de algunos puntos, entre ellos el medio ambiente. Por lo que entiendo y por supuesto creo que es aceptable la posibilidad de que esperemos para dictaminar, para aprobar este dictamen, que finalmente es un instrumento al que al Senado únicamente le correspondería la aprobación o no la modificación del mismo. Entonces, yo quiero poner a consideración de ustedes, sobre todo porque ya en virtud de lo que hemos escuchado y con acuerdo de los presidentes, que podamos dejar este proyecto de dictamen pues pendiente de su aprobación hasta que ya el subsecretario pueda venir a informarnos y sobre todo quizá, porque lo que estamos viendo aquí es que fue aprobado el mismo día que fue firmado el TEMEC por parte de los 3 países y podamos esperar a que nos den una explicación más amplia de este tema, inclusive no únicamente que viniera el subsecretario SEADE, sino, creo yo, autoridades también de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, lo pongo a consideración de ustedes, que podamos, pues, prácticamente posponerlo y esperar, ¿no? Adelante, senadora. Gracias. Yo nada más en afán de, digamos, el subsecretario se hará acompañar de quien él considere conveniente, pero para toda la primera parte que teníamos las dudas en materia de esto qué es, esto que estamos aprobando y cómo se inserta, cómo se relaciona con el TEMEC, creo que es muy importante que venga el consultor jurídico de la Cancillería y el consultor jurídico de la Secretaría de Economía. Son quienes en una negociación de esta naturaleza hacen todo el andamiaje jurídico de un instrumento internacional y creo que sería muy importante que vinieran ambos. Gracias. Sí, nada más comentar que creo que la invitación sería una reunión de trabajo, no a una comparecencia. Sería una reunión de trabajo únicamente, no en sesión de comisión, sino que pudieran inclusive, creo yo, estar más senadores que desean, sobre todo, conocer del tema, ¿no? Ok, entonces, adelante, senadora Paredes. En asuntos generales, nosotros, la senadora Ruiz, sí, perdón, pero es que no voy a hablar de asuntos generales, voy a hablar de esto. Sí, nada más informar que íbamos a entregar este oficio que tiene que ver con el tema. Se lo pasas al senador Vasconcelos, tiene que ver con el tema, la senadora Ruiz Massieu, la senadora Rubio y su servidora, y desde luego incorporamos a nuestra compañera Silvana, que tiene que ver con lo que ya están acordando. Yo, para ilustrar la importancia que tiene para el tema de la pesca este instrumento, en el dictamen, en la exposición del dictamen, que es lo que nos distribuyeron, estamos ratificando el acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de Delfines. Y el Programa Internacional para la Conservación de Delfines dice: se establecen como objetivos el reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesca de atún, con red de cerco en el área del acuerdo. O sea, es un tema para la pesca de atún en la parte norte del Atlántico, sobre todo. Y luego, en el acuerdo, dice lo siguiente, del capítulo que mencionó el señor secretario técnico: el manejo sustentable de la pesca y la conservación a largo plazo de las especies marinas
incluido abordar el ruido de los buques y su impacto en los mamíferos marinos. Esto para el Golfo de California es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Simplemente para que tengamos idea de algunos de los impactos. Gracias. Gracias, senadora. Yo creo que va a ser muy importante que en la posibilidad de que tengamos reuniones precisamente con los funcionarios de las áreas, puedan ellos explicar y se les pueda precisamente manifestar este tipo de observaciones que se tienen y de preocupaciones, ¿no? Porque finalmente, bueno, es un acuerdo que ya se dio entre los tres países que no podemos modificar. Sin embargo, yo creo que si se va a renegociar, puede ser que ellos pues puedan tomar en consideración estas observaciones que se están haciendo. Muy bien. Entonces, en virtud de lo aquí manifestado, pongo a consideración de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte la posibilidad de posponer la discusión de este proyecto de dictamen. ¿Quiénes están a favor? América del Norte. Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Mismo para la Comisión de Relaciones Exteriores. Quienes estén de acuerdo, favor de levantar la mano. Gracias. Haríamos lo propio los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Pues fue un placer verlos. Muchísimas gracias. A continuación, pasamos a asuntos generales. ¿Alguien que desea hacer uso de la voz? Tienes que dar el mismo tratamiento a energía nuclear. Ese es en el siguiente. En la siguiente. Concluimos con el medio ambiente y cerramos este. Sí, ¿alguien que tiene algún asunto general? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, en virtud de que no hay asuntos generales, cerramos la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Cambio Climático. Muchísimas gracias. Les solicitamos a los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte y Relaciones Exteriores que no se retiren, por favor. Gracias.